Cada una de las razas que compone a la actual especie humana tiene su origen estelar. Estas semillas de conciencia que han sido sembradas en distintos jardines, en distintos planetas, en distintos suelos, han iniciado allí su proceso evolutivo, pero luego, en los distintos cortes, saltos cuánticos en cada fin de ciclo, han sido separadas unas de otras y han sido trasplantadas unas semillas de su jardín original a otros jardines para continuar su proceso evolutivo y no interferir el proceso evolutivo de otras semillas que estaban en distintos niveles o ya dispuestas a trascender la octava de conciencia. Estas razas que componen la especie humana entonces traen su historia a este planeta, traen todo su avance y todo su conocimiento codificado en su genética y traen toda su compañía de todos sus guías y maestros que son los seres de su propia familia, las semillas sembradas en el mismo jardín que han alcanzado las octavas de conciencia más elevadas y que acompañan y guían a estas remanentes. Estas razas que componen la especie humana tienen sus profetas, tienen sus guías, tienen sus referentes espirituales, tienen sus maestros, tienen los reveladores de las verdades, los que las guían en sus procesos evolutivos. Y su historia y su verdad, digamos, es muy específica de su proceso. Así como el padre no le habla en el mismo lenguaje a todos sus hijos, sino que a cada hijo le habla en un lenguaje acorde a su nivel de madurez, pero a todos les está diciendo lo mismo, del mismo modo la verdad se traduce o se interpreta para cada raza de acuerdo a su nivel evolutivo y de acuerdo a su necesidad evolutiva. No todas las razas traen el mismo bagaje histórico, no todas las razas traen los mismos antecedentes, no todas las razas que componen la especie humana traen los mismos vicios y las mismas virtudes. Esta raza, entonces, esta especie humana va a parir, está pariendo y ha parido ya guías y maestros ascendidos, referentes espirituales, que son propios de esta raza, de esta generación, que no vienen de las generaciones estelares anteriores, sino que son de esta generación, como por ejemplo el Cristo Jesús, Krishna, Buda, y otros muchos más maestros y maestras que ascendidos, es decir, seres humanos que en la ascensión se van a convertir en referentes para los seres humanos que no ascienden y continúan en tercera y cuarta dimensión en otros planetas. Por ende necesitan una interpretación de la verdad, por decirlo de algún modo, específica, que les sirva a ellos en su proceso. Nosotros observamos en la historia de la especie humana que las razas han intentado mantenerse de manera hermética, han intentado mantenerse cerradas, como un compartimento estanco del resto de las razas, separadas del resto de las razas. Han tenido siempre guardianes muy celosos de preservar su genética. Esto por un lado tiene que ver con su anhelo de regresar a la unión o a la integración con la raza original, es decir, de dar el salto cuántico e integrarse con su manada original, por decirlo así. Ahora bien, la especie humana actual compone una nueva raza, porque hay una descendencia que surge de la vinculación de las razas que componen a la especie humana. Entonces la especie humana actual es considerada como una nueva raza, y es una nueva raza que debe parir nuevos seres ascendidos, es decir, de la cual van a surgir o emerger nuevos seres que van a trascender esta octava de conciencia. Seres estos que se van a convertir en los guías y maestros ascendidos de los seres humanos que van a continuar la vida de tercera y cuarta dimensión en otros planetas. Esta raza, entonces, esta especie humana va a parir, está pariendo y ha parido ya guías y maestros ascendidos, referentes espirituales, que son propios de esta raza, de esta generación, que no vienen de las generaciones estelares anteriores, sino que son de esta generación, y seres humanos que en la ascensión se van a convertir en referentes
para los seres humanos que no ascienden y continúen en tercera y cuarta dimensión en otros planetas. Las personas de la actual raza humana que asciendan a la siguiente octava de conciencia van a reencontrarse, se van a vincular con seres de su misma familia estelar que ya han dado ese salto cuántico y con otros seres que son naturales en esa octava de conciencia. Y los seres humanos y las personas, los sujetos, que no den el salto ascendente a la siguiente octava de conciencia, sino que se mantengan en la misma octava de conciencia y que sean guiados y conducidos a otros planetas, etc., donde continuarán las experiencias de tercera y cuarta dimensión, se van a encontrar con otras razas que viven en la misma octava de conciencia. En algunos casos son familia estelar, también hay un reencuentro, y en otros casos no. En otros casos son nuevos encuentros, son nuevas razas. Así como pudo haber sido el encuentro o la combinación entre los nativos de América y los españoles cuando colonizaron esta tierra. Y así como puede ser el encuentro entre los que emigran de América, los descendientes de europeos que emigran de América por crisis económicas y vuelven a sus países de origen, Italia, España, etc. Va a darse este movimiento, este fin de ciclo de inicio de un nuevo ciclo, va a producir estos movimientos, estos encuentros. Y que son buenos en todos los sentidos. Esto no es un castigo para nadie. Los que asciendan no son premiados y los que no ascienden no son castigados. Cada uno va a seguir de acuerdo a su nivel evolutivo, porque necesitamos las experiencias que estamos buscando y que la vida nos provee, y que los distintos niveles de realidad nos proveen. No es castigo. Es un juicio subjetivo el que cada uno hace, si está bien o está mal, si es un premio, un castigo, ascender o no ascender. Pero en rigor de verdad, es un camino natural que se corresponde con la edad evolutiva de cada semilla de conciencia en su nivel de evolución. En los dos caminos hay reencuentro, en los dos caminos hay nueva convivencia, hay cambio. Como decía en los videos anteriores, aún dentro de la misma octava de conciencia, tercera y cuarta dimensión que llamamos, hay mucho conocimiento por descubrir, que de manera indirecta nos eleva en conciencia, porque cuanta mayor experiencia vamos cosechando, mayor amplitud perceptiva y comprensión vamos obteniendo. Pero es el camino laberinto de tercera dimensión. Si estamos perdidos en un laberinto, cuando vos escogés una senda, la única manera, o digamos, una de las maneras de saber si esa senda es la correcta o no, si es la que te libera o no del laberinto, es llegar hasta el final de la senda. Es decir, recorrer esa decisión hasta su final, hasta su extremo. Si es un error, hay que llegar al fin del error, al extremo del error, para comprender el camino de la experiencia empírica hacia el conocimiento es el más largo. Pero hay un camino más corto, que es el de la comprensión anticipada. Cuando yo conecto con un nivel de conciencia más elevado, cuando yo conecto con un nivel de percepción más elevado dentro de la misma octava de conciencia, yo puedo anticiparme y no tener que experimentar el error hasta el final para darme cuenta que estoy en la senda del error. Esto solemos llamarlo la intuición. Cuando yo puedo anticipar el resultado de la experiencia, por ejemplo, saber que esta senda que he escogido no me saca del laberinto, entonces yo no pierdo tiempo continuando en esa senda. Directamente cambio a otra nueva senda. Salto de línea de tiempo. Las personas, los seres humanos que han ascendido a la siguiente octava de conciencia, por ejemplo, hace 500 años atrás, se han privado de conocer las computadoras, los ordenadores personales, se han privado de conocer los teléfonos móviles, se han privado de conocer los autos, las motos, los aviones, las lanchas, los cruceros. Sin embargo, han ascendido.
Sin embargo, han dado el salto cuántico, el salto de conciencia. Es decir, que no necesitaban de toda esta parafernalia tecnológica para avanzar en su proceso evolutivo, para crecer. Nosotros, esta generación, esta nueva raza que se ha constituido de la convergencia de distintas razas a partir de Atlántida, desde mucho antes en realidad, pero podemos decir que el último ciclo comienza con la famosa caída de Atlántida, caída que se suscita de la convivencia desarmónica, conflictiva de las distintas razas que han convergido aquí en el planeta. Esta generación, entonces, está llegando al final de un camino, al final de una senda, y está descubriendo su error y su acierto. Está comprendiendo entonces si esta senda que ha tomado le sirve o no para el propósito de su evolución. Como decía recién en el ejemplo del laberinto. Esta es la porción de la humanidad, o esta es la generación que ha continuado andando en la senda del error y está llegando al fin de esta senda, está llegando al momento en el que la senda del laberinto se choca con una pared y uno se da cuenta que no era la salida. Y tiene que volver a empezar, tiene que volver al inicio y escoger otra senda. Pero mientras esta generación, andaba y avanzaba en esta senda de error, seres de esta generación han acertado escogiendo otras líneas de tiempo y otros caminos, se han apartado del rebaño, por decirlo de algún modo, se han liberado de la inercia del error. Y como digo, esos seres no han conocido prácticamente ninguno de los avances tecnológicos que hoy nosotros utilizamos y que dan forma a nuestra vida cotidiana. No los han necesitado. Porque todas estas tecnologías responden a la razón o a la misma razón de siempre. Son maneras cada vez más novedosas y eficaces de resolver las mismas cosas de siempre. Y eso no nos lleva hacia la conciencia. Los maestros ascendidos no necesitaron de toda esta tecnología, porque la verdad no pasa por el confort, no pasa por resolver las razones de siempre, sino que pasa por darle otro sentido a la vida, por darle otro significado al momento, por utilizar el poder mental creador para favorecer el proceso evolutivo y no para resolver las necesidades. Si nosotros seguimos otorgando toda nuestra inteligencia y el poder creador mental a la identidad mortal del que somos, al yo mortal, al yo ego, al yo humano carnal, estamos otorgándole todo ese poder a esta realidad tridimensional. Y por ende, adquiere un protagonismo el miedo, siendo el miedo más intenso, el miedo de los miedos, el miedo a la muerte. Pero si yo despierto mi identidad eterna, mi identidad inmortal, esa identidad singular del que yo soy y que es independiente de esta identidad circunstancial mortal, si yo le otorgo poder a esa identidad eterna, inmortal, le quito intensidad a los miedos y sobre todo al miedo a la muerte, el cual me priva de darle a esta vida un sentido trascendental. Entonces tengamos en claro esto. La tecnología, el uso excesivo de la inteligencia, puesto al servicio de la necesidad y del deseo, no nos hace mejores. Nos lleva por la senda del error,
nos distrae, nos da confort, pero estamos en la misma senda del error. Y vamos a tener que llegar al final del recorrido a chocarnos con la pared para darnos cuenta, como nos estamos dando cuenta, de que estábamos equivocados. Porque todos los seres que han ascendido en el pasado no han necesitado todas estas tecnologías ni toda la sofisticación de la vida de hoy. Han ascendido en vidas muy sencillas, porque han puesto el énfasis en su identidad permanente, en su aspecto esencial y divino, y no en su aspecto carnal mundano. Que el propósito de tu vida, que el propósito que rige tus pensamientos y tus decisiones, no sea el de satisfacer las necesidades y los deseos, porque la necesidad y el deseo son el lenguaje a través del cual se expresa la naturaleza terrenal y mortal del ser humano, de esta identidad circunstancial. Que el propósito de tu vida sea darle a tu vida y al tiempo de esta vida un sentido ascendente, evolutivo de transformación hacia las nuevas octavas de conciencia a las que debemos llegar.